La puerta trasera golpeó 2 veces contra el tope y quedó entreabierta. En la cocina, una cuerda corta, empapada de lluvia, dejó un cerco oscuro sobre el alféizar. El viento del lago arremetió por el pasillo y apagó una lámpara de mesa junto a la escalera. A las 0:02, la operadora del 911 registró la llamada de una vecina. Luz encendida, puerta abierta, nadie contestó al timbre. En el porche, el agua corría por las tablas como si viniera de una manguera, pero no había manguera. La mosquitera inferior estaba vencida hacia adentro. Un paño de cocina colgaba del tirador. En el suelo, gotas que no eran de lluvia formaban un trayecto quebrado hacia el fregadero. El reloj de pared marcaba las 3:48 y se había detenido. La casa de internas de la estación MS-12 olía a desinfectante barato y café de la noche. En la mesa del comedor, un horario plastificado indicaba rotaciones y descansos. En el pasillo, un zapato sin pareja rozaba la moldura. Afuera, un camión del silo giró en la esquina, lanzó un cono de luz y siguió. Más tarde, el registro técnico iba a cruzar esas horas con las de radio de patrulla y el informe de meteorología. Por ahora, solo quedaba el ruido del viento entrando y saliendo como si la casa respirara. La hora exacta quedó fijada en el ticket del 911. Viernes 14 de octubre de 1983. La señora del segundo piso dijo haber visto la cortina moverse en el baño cuando el resto de las ventanas estaban quietas. Era una cortina pesada. Los primeros en llegar fueron 2 agentes del turno nocturno. Estacionaron, dejaron la luz roja intermitente y avanzaron con linternas. El parte de entrada consigna, puerta posterior sin resistencia, bisagra inferior floja, cierre torcido. A partir de ahí, cada habitación se convertiría en un punto de una línea que había que trazar sin perder el hilo. El recibidor ofreció la primera escala, un charco irregular en el tablón central, acumulado no por goteo del techo, sino por arrastre. La alfombra presentaba un doblez reciente, marcado por la huella de una bota que no correspondía al número pequeño habitual en la casa. Una taza de cerámica en la repisa aún retenía calor, medido con la palma de la mano enguantada, dato no científico pero habitual en los primeros 10 minutos. El siguiente paso era asegurar que no hubiera nadie consciente dentro. El protocolo dictó un barrido rápido, planta baja y luego escalera, siempre de a dos, siempre de derecha a izquierda. La cocina habló en objetos. Un cuchillo de hojas de pan apoyado con el filo hacia el exterior, el filo seco. Un trapo retorcido sobre el fregadero que devolvía agua por presión, no por gravedad. Las migas en la encimera aplastadas hacia el borde, como si una cadera hubiese empujado al pasar. En la silla más cercana, una chaqueta ligera con el bolsillo vuelto. Dentro había monedas de $0.25 y un ticket de la cantina del muelle fechado el día anterior. La cuerda del alféizar no estaba cortada con tijeras. Los extremos, bajo la lupa, mostraban fibra arrancada. La escalera crujió con lógica propia. 2 peldaños hundidos por el centro, uno con un hilo de barro seco que no coincidía con el barro fino de la calle principal, sino con el grumo más oscuro que suele formar el muelle tras una noche de carga. A la mitad del tramo, el aire cambiaba de temperatura y olor, no a humedad de lluvia, sino a tela húmeda cerrada en un lugar sin corriente. En el rellano, alguien había intentado limpiar con una toalla, gesto circular, radio corto. La toalla no estaba allí. El baño superior devolvió una imagen detenida. El espejo empañado en la parte inferior, limpio a la altura de un rostro si ese rostro hubiese estado muy cerca. En la alfombra de goma, una marca semicircular de suela, más gastada en el borde externo. El borde de la cortina tenía granos de arena fina adheridos, imposibles de traer solo con el viento. La arena del lago suele quedar en la entrada, no en el segundo piso. En el soporte de la ducha, un cabello largo atrapado en la bisagra, oscuro y pesado de agua. En la sala, las señales eran menos claras, pero sumaban. Un cojín en el suelo, hundido por una rodilla, no por un talón. Una lámpara volcó y dejó un arco de sombra que permitía seguir el recorrido de una linterna. El haz había pasado por allí, dibujando un barrido que solo se lee cuando el polvo flota en la dirección contraria. En la pared, a la altura del interruptor, faltaba una huella esperable de dedos. La superficie limpia dibujaba la ausencia de quien evitó tocar. Esa ausencia era, en sí, un gesto. En el porche trasero, el viento se empeñó en cerrar la escena con ruido. La cadena del mosquitero golpeó rítmica, no con el compás errático de una tormenta,
sino con un intervalo casi regular, como si hubiera sido ajustada a una altura nueva que no le correspondía. En el borde del escalón, 2 granos de grava húmedos descansaban sobre madera seca. Venían de fuera, no del jardín de enfrente. Al lado del cubo de basura, un anzuelo herrumbrado atrapó luz un instante y se volvió invisible. El parte de preservación de escena se completó con letra apretada. Se desplegaron marcadores amarillos, se tomaron las primeras series fotográficas con flash, se acordonó el perímetro a 2 casas por lado, para evitar la contaminación con pisadas de curiosos que a esa hora ya miraban desde las aceras. La lluvia, por fin, cedió a una llovizna tenue, suficiente para borrar bordes y dejar solo núcleos. Cuando el fotógrafo cambió el rollo, uno de los agentes anotó el estado de la cerradura trasera. La pletina de metal estaba forzada hacia adentro, no doblada desde fuera. En la mesa de la cocina, los papeles del turno de la noche seguían con marcas de bolígrafo y nombres subrayados. El rotulador azul corrido por agua señaló un apellido hasta la mitad y se detuvo. Una cucharilla, mal enjuagada, dejó una línea oblicua de café en el plato. El frigorífico hacía un ruido leve, regular, como un péndulo pequeño. El informe posterior daría forma a esa suma de detalles, pero la sustancia ya estaba allí. El orden roto no pareció fruto de prisa, sino de control. La cuerda no pertenecía a esa casa. Clavaron el primer marcador en el recibidor y el plano empezó a existir. La casa se volvió áreas, puertas numeradas, radios de luz que cortaban la humedad. El croquis creció desde la puerta trasera, pasillo estrecho, giro a la izquierda hacia cocina y comedor, escalera al frente con 2 peldaños hundidos. En la mesa, el cuadrante de turnos de la MC-12 fijó presencia estimada, 6 linternas repartidas entre planta alta y baja. A las 23:40 aún quedaba café. A las 0:20 la luz del porche trasero se apagó. A las 03:48 se detuvo el reloj de pared. Las huellas claras se superpusieron a un paso más pesado, solitario. La cuerda del alféizar no pertenecía al inventario doméstico. La mosquitera vencida indicó entrada desde fuera con empuje hacia adentro. El mapa se afinó con límites. Visión de linterna a 60-80 grados, ángulos muertos en el rellano, ruidos del frigorífico tapando pasos cortos. Arriba, 2 dormitorios, baño en medio. Abajo, salón y comedor en línea. Si el control se sostuvo, lo hizo mediante secuencias breves y un recorrido repetido. La verificación cruzada con vecinos y con radio de patrulla fijaría mejor los tiempos. De momento, el plano ofrecía un orden nuevo y una pregunta muda sobre quién lo impuso. El recibidor fue un embudo, un tablón central con charco arrastrado, una marca de suela mayor que la habitual en la casa, el eco del viento entrando y saliendo con ritmo de fuelle. La anchura no permitía 2 cuerpos de frente sin contacto. La moldura inferior tenía un roce reciente, barniz levantado como de cadera. Ese embudo dirigía a la escalera y con ella a la parte de la casa donde cualquier voz se convertía en instrucción. De ese trazado saldría la primera hipótesis de control. La cocina se abrió como una mesa de operaciones. Una cazuela lavada a medias, vapor ya disipado. Miga aplastada hacia el borde. Un trapo retorcido que devolvió una gota por presión, no por gravedad. El cuadrante plastificado marcaba nombres con bolígrafo corrido por el agua. Junto a uno, una inicial repetida 2 veces. En la silla de respaldo bajo, la chaqueta ligera con el bolsillo vuelto y monedas de $0.25. El ticket de la cantina del muelle guardaba fecha del día anterior, punto que conectaba la casa con la línea del agua. Esa conexión iba a pedir contraste con depósitos, almacenes y el turno nocturno del silo. El salón respondió con sombras. Una lámpara caída dibujó un arco que delató el barrido de una linterna. El polvo suspendido enseñó la dirección contraria. El cojín hundido por una rodilla, no por talón, reveló un apoyo a ras. En la pared, la ausencia de huella junto al interruptor fue una decisión, no tocar. El ruido del frigorífico entró aquí como una constante. Cada 9 segundos, un zumbido leve ocultaba microsonidos. Ese metrónomo doméstico servía de máscara y de medida. La escalera impuso reglas físicas. Primer peldaño con barro oscuro incrustado, grano más grueso que el de la calle. Segundo, madera hundida por el centro, crujido predecible. Tercer peldaño, silencio súbito. En reposabrazos, una raspadura reciente a la altura de muñeca. El aire cambió a mitad de tramo, menos fresco, más tela húmeda cerrada. Esa transición le dio a la casa 2 climas y, por tanto, 2 modos de escucha. Abajo, ruido de agua. Arriba, amortiguación.
La lectura de esos climas iba a definir si hubo tiempo o prisa. El baño fue un estrangulamiento de movimiento. Espejo empañado solo en tercio inferior. Borde de cortina con granos finos adheridos. Alfombra de goma con semicírculo de suela gastada por el borde externo. La ventana cerrada con pestillo interior, mosquitera intacta. En bisagra de la ducha, un cabello largo, pesado de agua. Los muebles daban poco margen para más de 2 cuerpos sin contacto. Cualquier orden aquí tenía que ser corto, preciso, con voz baja. Ese estrechamiento encajó con el embudo del recibidor. Una casa de pasajes, no de salas abiertas. El dormitorio del frente contó vidas antes del corte. Una libreta de anatomía con una fecha subrayada, un pin de BLS clavado en la cortina, un despertador adelantado 10 minutos, costumbre de quien temía llegar tarde al turno. La cama, hecha por la mañana, tenía una arruga transversal bajo la almohada, no vertical como al sentarse. Alguien se recostó de lado para atarse el calzado. En la mesita, una foto de carnet recién recortada, los bordes aún ásperos. En el armario, la bata de prácticas con un bolsillo cosido a mano. Lo que se vio aquí no fue desorden de saqueo, fue una vida detenida en rutina. El dormitorio del fondo fue otro ritmo. Una colcha con patrón de hojas, 2 libros de farmacología abiertos, una taza con anillo seco. La ventana mostraba a gotas casi quietas. El viento no pegaba de ese lado. Bajo la cama, una mochila con una tarjeta de acceso provisional al hospital comarcal. La tarjeta limpia. La silla levemente girada hacia la puerta, rodilla reciente marcada en tapete. La distancia entre esta puerta y el baño era de 3 pasos. La distancia entre esta cama y la escalera, de 5. En una casa de medidas cortas, 3 y 5 se convirtieron en tiempos. El pasillo superior fue la columna del plano. A la altura del marco del baño, una hebra de yute pegada por humedad quedó adherida al zócalo. El listón crujía al pisar en su extremo, no en el centro. La luz del techo, apagada desde el interruptor del rellano, obligaba a recorrer con linterna de haz estrecho. La pared del lado izquierdo presentaba un roce con partículas de pintura en el suelo. Pechás línea diagonal reciente. Con esas ligeras señales, el plano sumó flechas. Entrada por cocina, avance por recibidor, subida con pausa a mitad de tramo, control corto en baño, vuelta hacia dormitorio del fondo. De flecha en flecha, un modo de moverse apareció. La casa aceptó una lectura doble, como espacio y como rutina. En la nevera, un papel con lista de compras, vendas elásticas, café, jabón, galletas saladas. En el corcho, un aviso de prácticas de la semana siguiente con 2 nombres subrayados. En la repisa, una moneda de 1 centavo puesta de canto, juego de manos de alguien que esperaba. Las 6 internas ocupaban ese orden con horarios, cansancio, notas breves. Sobre ese orden cayó un recorrido ajeno que no improvisó, que midió distancias y tiempos con precisión suficiente para dominar sin ruido largo. El croquis final dejó huecos. El dormitorio de la planta baja no mostró huellas ajenas, solo una manta doblada y una botella de agua a medias. La despensa conservó barro de otra consistencia, más fino, más calle. El porche, con la cadena de la mosquitera golpeando a intervalo casi regular, marcó un reloj corto exterior que acompañó la escena interior. El viento del lago tirarse dejó una película de agua que igualó superficies y borró bordes. Lo que quedó fueron núcleos, suela gastada por fuera, yute no doméstico, pasos medidos. Al cerrar el perímetro, la casa ya no fue un enigma, fue una secuencia. Se fijaron puntos, se tomaron medidas, se dibujaron vistas. Cada objeto halló posición en un rectángulo con notas al margen. El rumor del frigorífico, otra vez, marcó el último trazo del plano y se apagó cuando abrieron la puerta para tomar la temperatura interior. Sobre el pasamanos, a la altura del segundo peldaño, quedó una marca de cuerda con rebaba de fibra verde, escoriada por fricción reciente. La bisagra inferior cedió y el cierre quedó torcido hacia adentro. En el marco, una rebaba de fibra verde raspó la pintura húmeda y dejó un trazo mate del ancho de una uña. La entrada no fue un empujón ciego. La mosquitera vencida mostró un ángulo preciso, tirado desde abajo y hacia la izquierda. El pestillo no estaba roto, solo desplazado, lo justo para que la hoja regresara a golpes cortos con el viento. El pasillo estrecho convirtió el recibidor en embudo y fijó un carril de paso. La cuerda del alféizar, aún fría, no pertenecía a la casa. A las 3:48 se detuvo el reloj de pared. A las 4:02 entró la llamada. El frigorífico marcó un zumbido cada 9 segundos, máscara útil para pasos cortos.
No hubo encendidos deliberados. La luz que faltaba se explicó por apagones de viento y por linterna. El umbral dictó límites y método. Nadie tocó interruptores. La ausencia de huellas donde deberían existir señaló una cautela aprendida. El recorrido inicial evitó los puntos de crujido del piso, conocidos en 2 peldaños. El control, si lo hubo, se sostuvo en secuencias breves, de a una habitación y con voz baja a distancia de brazo. Esa lectura, si resistía la comparación con medidas y marcas, explicaría la escalera, el baño y las vueltas cortas por el pasillo superior. Entró por la puerta trasera y la casa se convirtió en regla. El primer 1,5 metros fue un corredor de madera brillante por arrastre, no por goteo. El agua dibujó un borde que no cruzó la moldura. El roce de cadera en la pared, barniz levantado, marcó altura de paso. La mosquitera, colgada de una cadena que golpeó a intervalos, dejó un reloj exterior que se superpuso al zumbido del frigorífico. Si el umbral se leyó así, la hipótesis siguiente debía probar dónde y cómo se impuso la voz sin levantar el tono. El pasillo dio la primera medida de control. El ancho no permitió 2 cuerpos de frente. Cualquier orden se impartió de lado, con desplazamiento mínimo. La marca de suela más grande que la habitual se asentó en el tablón central y giró hacia la escalera con un medio paso, el mismo que suele hacer quien evita el crujido. El embudo obligó a presentar el cuerpo de perfil a distancia de brazo y dejó libre la mano contraria para un objeto no descrito en la escena, pero que no fue cuchillo de cocina. El filo que había estaba seco. La promesa de la siguiente verificación quedó en el barandal, a la altura del segundo peldaño. Subió con la casa en silencio dividido. A mitad de tramo cambió el clima. Abajo el agua, arriba la tela húmeda. La raspadura reciente en el reposabrazos, a altura de muñeca, fue una fricción de cuerda, no de metal. En el rellano, el aire más denso sostuvo una pausa. 3 respiraciones cabían entre peldaño y peldaño si se seguía el metrónomo del frigorífico. El control exigió tiempos cortos. Ingreso, fijación, desplazamiento. Nada de carreras largas. El siguiente párrafo confirmó esa economía en el baño. El baño estrechó el movimiento a centímetros contados. El espejo empañado en tercio inferior delató proximidad. La alfombra de goma, con semicírculo gastado en el borde externo de la suela, indicó apoyo lateral, no frontal. La cortina con granos finos adheridos contradijo la idea de viento. Esa arena llegó con alguien, desde abajo. El pestillo interior estaba echado. Si se forzó, se hizo desde dentro. La regla aquí fue breve. El sitio solo admitió órdenes cortas y posiciones de esquina. Esa concreción se repitió al girar hacia el dormitorio del fondo. El dormitorio del fondo extendió la pauta de secuencias. La silla, girada mínimamente hacia la puerta, dejó una rodilla marcada, el giro profesional de quien encarece un quieta sin tocar. La colcha, lisa excepto por una arruga transversal a la altura de muslo, narró un apoyo lateral, fugaz para atarse o desatar. No hubo cajones volcados, el propósito no fue saqueo. El control se ejerció con presencia y distancia de objeto. Se sostuvo el tiempo que permitió la ruta corta entre puerta y pasillo. El siguiente bloque ató la ausencia de huella al uso deliberado de sombras. La casa entera obedeció a una economía de contacto. Junto al interruptor del salón, faltó la huella digital esperable. No tocar fue parte del método, como si esa renuncia se hubiera entrenado en trabajos donde las manos siempre están a la vista. El barrido de linterna desvelado por el polvo dibujó un cono bajo, no alto. La línea del haz evitó espejos y cristales. La cuerda del alféizar con fibras arrancadas y no cortadas sugirió una herramienta improvisada y suficiente. A esa economía la sostuvieron la lluvia y los ruidos domésticos, aliados involuntarios. El modelo operativo surgió de la suma: entrada con empuje medido, avance por embudos sin crujidos, secuencias cortas en espacios estrechos, dominio en voz baja a distancia de brazo, uso de objeto no cortante como vector de control, evitación sistemática de interruptores y superficies lisas, retirada por la misma ruta, dejando la puerta en golpe de viento. La ventana temporal encajó entre las 0:35 y poco después de las 02:10, con un margen que coincidió con la llamada de las 4:02 y el estado de los objetos aún templados. No hizo falta conocer la casa de antemano. Bastaron los primeros minutos para aprenderla. El umbral, al final, devolvió lo que prometió. En el borde del pasamanos del segundo peldaño, la rebaba de fibra verde quedó prensada en una astilla. Al microscopio,
El trenzado mostró 3 cabos torcidos en sentido horario, el mismo patrón común en líneas de amarre del muelle. A las 03:20, el cabestrante del muelle 3 tiró una vez y el madero vibró. Una visera larga cruzó el cono amarillento de una lámpara de sodio. El itinerario desde Pine Street no era largo. 3 manzanas en pendiente, un giro junto al silo y la verja lateral sin candado. La lluvia había borrado casi todo, pero en el asfalto quedaron 2 medias suelas hacia el sur, luego nada, porque el hormigón del muelle no fija huellas. En la cantina del puerto, el ticket hallado en la casa llevaba fecha del día anterior. El inventario del almacén señalaba salida de yute verde en bobinas pequeñas. Los cargadores de noche recordaron una chaqueta con manchas de aceite. El reloj del elevador, desajustado, registró un parón a las 03:18. El puerto imponía sus límites y su ruido. Diésel, cadenas, crujidos de defensa. La luz de sodio hacía sombras sólidas y zonas ciegas. La lluvia disolvía líneas. El viento arrastraba fibras. Lo que prometía un hilo era más bien un conjunto de coincidencias medibles. Bobina de yute, horario de la cantina, nómina del turno, una silueta en la pasarela. Esa suma debía sostenerse con registros, no con memoria. La ruta se leyó en capas. El primer anclaje fue el charco denso junto a la boca de tormenta de Cedar Avenue. El agua entraba desde la loma, no desde el lago. La pendiente, corta pero constante, formó un corredor directo hacia la verja lateral del muelle, oxidada en el segundo gozne, el que siempre se dejaba sin asegurar cuando llovía. Un guante de goma caído sobre el pasillo de carga tenía adheridos 3 granos de arena gruesa, no de calle, sino de ribera. Ese guante marcó distancia entre la casa y el agua y prometió el siguiente paso, el inventario. El almacén devolvió orden y olor a cáñamo mojado. Las bobinas de yute, apiladas en 3 columnas, mostraron etiquetas fechadas. La salida de 2 rollos pequeños figuraba el jueves por la tarde, firmada con iniciales difíciles. La luz era pobre y el techo dejaba goteras en un cubo azul. El responsable de noche no estaba en su puesto a las 3, según la hoja de rondas. Una línea roja en el margen anotaba cambio no efectuado. Esa desviación obligó a revisar el libro de herramientas del muelle 3 y el registro de acceso a la caseta. El muelle 3 llevó a una mesa de trabajo con cajones herrumbrosos. Dentro, bajo unos guantes pesados, apareció un cabo de yute cortado a mano, extremos arrancados, no deshilachados por uso. La cinta aislante azul envolvía medio palmo, solución improvisada para evitar que el trenzado se abriera. La textura era la misma que en la cuerda del alféizar. 3 cabos en giro horario, leve brillo de resina. La hoja de control de herramientas señalaba préstamo de navaja corta y linterna de haz estrecho a las 22:15 del jueves. Faltaba la firma de retorno. En la pasarela, el viento hacía un ruido de metal contra metal que derrotaba voces a más de 2 metros. Las linternas producían conos bajos que cortaban la bruma de agua. La visera larga vista por un peón se recortó junto a las bobinas de fardo, en una zona sin cámara ni vigilancia fija. En 1983, esos espacios se resolvían con imprescindibles de papel, partes de turno, notas en lápiz. El parte de noche de la cuadrilla del silo recogió un apunte breve a las 03:20. Hombre con gorra junto a la mesa del 3. No había más líneas, solo ese trazo. Las nóminas hablaron con otro acento. La hoja de personal del puerto marcó faltas y sanciones de un trabajador de brega. S. Wetherell, ausencias, llegada ebria, multa por pelea en la cantina, cese en revisión, el jueves a media tarde. La tarjeta de acceso seguía activa hasta la medianoche por error administrativo. El registro de tornos no exigía salida individual del área cuando se abría la verja lateral por lluvia. La ranura de firmas mostró un hueco donde debía aparecer un apellido. El hueco era tan legible como una rúbrica. La cantina, con su barra húmeda y tazas gruesas, ofreció números, no recuerdos. Un cuaderno de tapas duras recogía compras de bocadillos y café. A las 21:57 del jueves se cobraron 2 cafés y un bocadillo sin salsa, pago en monedas y billete de 1. El talonario imprimía el mismo tipo de ticket que estaba en el bolsillo de la chaqueta hallada en la casa. El dueño guardaba los rollos usados en una caja de cartón. La secuencia de talonarios encajó con la fecha y con la hora de cierre. Esa coincidencia no probaba presencia en la madrugada, pero amarraba el jueves a la línea de agua. El elevador de grano añadió su propia mecánica.
El reloj desajustado recogió el parón del cabestrante a las 3:18 por bloqueo de tolva. Un operario anotó desatasco manual, reinicio 3:25. Ese parón generó un silencio relativo en el muelle 3. Durante 7 minutos, el diésel grande no cubrió el diésel menor. Si alguien cruzó la pasarela en ese intervalo, su paso quedó más limpio que en cualquier otra franja de la noche. Un peón marcó en un papel el mismo gesto que luego repitió ante el croquis. Visera baja, chaqueta con manchas, cuerpo largo. Cada sonido, luz y papel se ordenó con la lluvia. El puerto, en noches así, funcionaba como una cámara sin paredes. Todo sucedía a vista de quien estuviera, pero nadie miraba arriba del hombro. La cadena de custodia se abrió en el almacén y siguió en la mesa del muelle. Los rollos de yute y el cabo del cajón viajaron en bolsas selladas con marca y hora. El laboratorio local tenía microscopio para fibras comunes. El resto, serología y huellas, vendría después. De momento, el puerto ya había hecho lo necesario. Había prestado un patrón. Al regresar al plano de la ciudad, la línea entre la casa y el agua dejó de ser abstracta. Medía 6 manzanas, 2 giros y un acceso lateral con gozne flojo. Llevaba ruido de cadenas, olor a resina y una cinta azul pegada a un cabo. Un reloj se detuvo a las 03:18 y otro marcó la llamada a las 0:02. Entre ambos, alguien con visera larga se movió en un territorio conocido y se perdió por la misma puerta por donde entró. En el cajón de la mesa del muelle 3, la cinta aislante azul dejó una huella pegajosa en la madera donde reposó el yute. La luz del techo se apagó y la sala quedó en penumbra oblicua. El vidrio unidireccional devolvió un rectángulo gris. Viernes por la tarde, comisaría del condado, una mesa, una grabadora de casete, el formulario de salvaguardas. Sin nombres, solo números en cartones, alturas y complexiones parecidas, ropa neutra, sin gorras, sin logos. La operadora de sala leyó hora y temperatura. Un reloj de pared marcó las 16:11 y siguió. Había 6 hombres tras el vidrio, espalda a la pared, luz de tubo sin brillo. La agente de caso permaneció fuera del ángulo de visión. La fiscal observó y tomó nota. El método exigió una primera pasada sin voz, luego una con frase neutra. La fatiga era un límite silencioso. La testigo llevaba 2 noches de sueño quebrado, pulsaciones altas y manos frías. Se explicó que podía suspender el trámite. No lo hizo. El protocolo evitó preguntas que indujeran respuesta y marcó pausas de conteo breve entre una fila y otra. Lo que quedara fijado esa tarde no cerraría nada por sí solo. Abriría, si coincidía, la línea de órdenes que vendría después. El vidrio devolvió primero un encuadre y un ruido bajo de aire. La testigo, sentada, apoyó la mano sobre el borde de la mesa. La piel dejó un cerco pálido que recuperó color despacio. El fluorescente vibró una fracción y estabilizó el tono. En la fila, los 6 giraron de perfil a señal de quien coordinaba. El giro arrastró sombras hacia el suelo. Falta de diálogo, presencia de respiraciones medidas. La sala trabajó a un pulso de tiempos breves. La promesa del siguiente paso estaba grabada en la cinta, la voz. El micrófono de ambiente recogió el zumbido del sistema y el roce de tela. Uno a uno, los 6 repitieron una frase neutra de 10 palabras, sin apellidos ni destinos, mirando al frente. El primero aspiró las heces, el segundo marcó una R más dura, el tercero se quedó corto en volumen. El cuarto oyó las consonantes al paladar y dejó una sibilante apenas torcida, un ruido fino entre dientes. Quinto y sexto pasaron limpios, idénticos, intercambiables. Se pidió una segunda ronda con cambio de orden. El cuarto pasó a ser segundo y sostuvo el mismo trazo en la S. La grabadora anotó minuto y segundo en un papel al margen. El obstáculo no fue la memoria sola, sino el ruido. El aire acondicionado subía y bajaba con intervalos irregulares. El vidrio amortiguaba sin borrar, una tos lejana rebotó por detrás y se hizo doble. La testigo siguió con la mirada la línea del hombro a la mandíbula, esa geometría que la noche había devuelto en sombras. No hubo prisa. Se dejó una pausa de 3 conteos. La mano en la mesa recuperó calor. La promesa inmediata era cerrar la parte de voz y pasar a fotografía. El álbum se abrió con cartulinas de 7 en blanco y negro, 8 rostros con iluminación plana, fondo gris, numeración baja. Las orejas casi a la misma altura, cabello corto, barbas rasuradas, ninguna visera. La testigo recorrió una vez de izquierda a derecha, otra de derecha a izquierda. El ojo buscó una sombra de quemadura solar en el borde de la frente y un surco corto al lado de la boca. En la tercera pasada se detuvo en el cuarto lugar.
la mandíbula larga, el pliegue en la comisura, un brillo pequeño en la mirada que no era luz sino humedad. El borde del cartón raspó apenas su uña. No señaló aún. El formulario marcó tiempo de observación y pidió rotación. La rotación alteró la secuencia sin alterar la norma. El cuarto pasó a sexto, el sexto a segundo, el segundo a cuarto. La mano de la testigo volvió al borde de la mesa. Los dedos quedaron quietos, salvo el índice. La primera lectura se sostuvo, la segunda no la contradijo. Se apuntó la coincidencia de voz y de rasgos. Un psicólogo de guardia llamado solo para evaluar el estado de tolerancia no intervino en el acto de identificación. La cadena de custodia de la decisión fue por eso más limpia. La narrativa personal no entró en esa sala. Lo que llegaba del otro lado del vidrio eran proporciones, matices, un ceseo leve. Lo que salía de la mesa eran marcas de lápiz y horas exactas. La agente de caso hizo una señal breve a la operadora. La fiscal pasó la hoja con los casilleros. No hubo aplausos ni gestos. Hubo una cruz pequeña en un número y una firma que coincidía con la que constaba en el ingreso al servicio de emergencias. El acta se cerró con letra legible, lugar, fecha y hora. Se adjuntó la cinta de casete con etiqueta y una copia de las fotografías numeradas. La testigo pidió, sin palabras, que no subieran la luz. La sala quedó otra vez en penumbra, con un zumbido que tapaba solo el borde del silencio. Afuera, el pasillo guardó olor a desinfectante y papel mojado. A las 18:42, la orden de detención salió del teletipo en papel fino y quedó prendida con un clip a la carpeta del caso. El neón del motel parpadeó y la cortina de vinilo vibró. A las 06:10, la llave maestra giró y la puerta 12 se dio con un chasquido húmedo. Había olor a desinfectante barato y tabaco frío. La cama estaba hundida de un solo lado. En el baño, el grifo goteaba a intervalos que no seguían al reloj. El hombre se sentó con torpeza. En el antebrazo izquierdo, cortes recientes, paralelos, más superficiales que hondos. La chaqueta, arrojada en la silla, llevaba manchas secas en el puño. Sobre la mesita, una navaja corta con hoja manchada de óxido y agua. El parte de las 18:42 del día anterior, impreso en teletipo fino, viajaba en la carpeta del agente de caso. El trámite no admitió atajos. Se aseguró la escena, se pidieron paramédicos para valoración previa a traslado y se preservaron manos a la vista. Las luces del aparcamiento entraban como agua sucia por la persiana. El protocolo indicó fotografiar antes de tocar y embolsar antes de salir. El siguiente paso llevaría a la clínica del condado. El pasillo entregó un silencio sin protección. El primer microanclaje fue el baño. Toalla empapada, vaso de plástico con anillo rosado, jabón gastado por un solo borde. Obstáculos. El espejo empañado deformaba contornos. El goteo marcaba un compás que distraía. La luz parpadeante del neón hacía sombras dobles. El resultado inmediato fue fijar imagen. 4 fotos generales, 8 de detalle, etiquetas con hora y siglas en cada sobre de papel craft. La mesa de noche sostuvo el segundo ángulo. Una cartera sin efectivo, 2 fichas de lavandería, un recorte con horario de la cantina del muelle. Precisiones. La navaja presentaba filo irregular, muesca en el tercio distal. El borde del vaso dejó microburbujas sobre el charco. No había toallas del motel en el suelo, solo una camiseta enrollada. Promesa de cierre, registrar cajones y armarios sin mover la cama antes de intervenir sobre la ropa. La ropa habló sin elevar la voz. La chaqueta mostraba costuras impregnadas de humedad y manchas amarronadas en puño y antebrazo. El forro guardaba granos finos de arena oscura. Obstáculos. La tela húmeda exige secado en bolsa de papel, no plástico. La lluvia de la madrugada pudo contaminar bordes. Medida. Retiro con pinzas, bolsa craft con sello, firma, hora, etiqueta y cadena de custodia enlazada a la carpeta principal. Los paramédicos entraron con guantes y una camilla plegable. Microanclaje, pulso alto, piel pálida, manos frías, pupilas reactivas, uñas con suciedad compacta, en la palma, costras recientes, en el dorso, microescamas brillantes adheridas a la piel. Obstáculos, el sangrado de antebrazo mezclaba agua y jabón. El paciente no cooperó en tiempos regulares. Resultado prometido, traslado con custodia a la clínica para curas menores y toma de muestras bajo orden judicial. La clínica del condado trabajó con luz plana y un zumbido constante. El médico de guardia limpió, cerró con tiras adhesivas y consignó la longitud de cada corte. No eran profundos. Se tomaron fotografías con escala métrica. Se cortaron mechones de cabello, se rasparon uñas en papel plegado.
El brazo derecho se preparó para extracción. La orden, firmada a las 072, autorizó sangre y saliva para tipificación serológica. El formulario de cadena de custodia siguió con casilleros completos, firma de cada mano que tocó una muestra. El laboratorio local no prometía más de lo que podía. Microanclaje, prueba presuntiva positiva a sangre en puño de chaqueta, grupo avo compatible con humano, tipificación posterior. Obstáculos, humedad residual en tejido, necesidad de secado controlado para no degradar enzimas, tiempo de espera entre placas. Resultado inmediato, informe preliminar, mancha hemática no compatible con grupo del detenido según tarjeta médica previa, conservación para enzimas, PGM, EAP, si el tejido lo permitía. De regreso a la comisaría, el booking fue un encuadre sin adornos, huellas rodillo en tinta negra, fotografía frontal y de perfil, altura sobre pared con marcas, pertenencias inventariadas, navaja, cartera sin efectivo, 2 fichas de lavandería, un billete de autobús arrugado. Obstáculos. La tinta manchó la yema del índice y obligó a repetir la impresión. La humedad del forro de la chaqueta pidió ventilación aparte. Promesa inmediata. Remitir prendas y muestras al laboratorio con parte complementario. Conservar copia del material fotográfico. El registro del cuarto cerró con un ruido seco de cajón. Microanclaje. Armario con puerta coja, mochila con ropa de trabajo, un folleto doblado en 4 con marcas de lápiz. Precisión. El folleto era de practicaje fluvial, edición vieja, páginas manchadas de grasa. Un trazo fino salía de la zona del muelle y terminaba en un punto breve sobre Pine Street. Obstáculos. Papel húmedo que se deshacía en las esquinas. Falta de fecha impresa visible. Resultado. Bolsa de papel, etiqueta, firma, añadido a la carpeta como apéndice topográfico. El cuerpo del detenido contó su propia cronología en marcas cortas, antiguas cicatrices en nudillos, hematomas amarillos en antebrazos, un callo en el borde del dedo meñique como de cuerda de trabajo. El dorso de la mano derecha conservó micropartículas de resina pegadas a la piel. La luz de la sala las hizo brillar un segundo y luego se apagó. En la hoja de observación del médico constó que no había señales de pérdida de conocimiento. El tiempo siguió con la inercia plana de la mañana. La carpeta del caso, más gruesa que el día anterior, recibió etiquetas nuevas y 2 llaves, la del armario del motel y la de una taquilla vieja del puerto. El papel sumó peso hasta sonar distinto al moverlo. En el aparcamiento, el neón terminó de apagarse cuando la ambulancia vacía cerró sus puertas. En el cajón del motel, el folleto de practicaje quedó embalado con el trazo de lápiz todavía visible hasta Pine Street. En la hoja de sanciones del puerto, había un hueco donde debía ir una firma. La tinta azul, corrida por humedad, dejó un borde desflecado. El archivo de personal olía a papel viejo y cáñamo mojado. La nómina mostraba faltas, llegadas tarde y una multa por pelea en la cantina. El parte del jueves por la tarde anotó cese en revisión y en otra casilla un error. La tarjeta de acceso seguía activa hasta medianoche. En el libro de herramientas del Muelle 3, la navaja corta salió a las 22:15 y no volvió. La cuadrilla de noche consignó que el responsable no estaba en su puesto a las 03. El yute pequeño figuró retirado en 2 rollos. Todo eran papeles y cifras, pero juntos trazaban un camino. Ese material aportaba contexto, no veredicto. Los registros, cruzados con horas y recorridos, servían para fijar un patrón de noche y control. La cara menos visible del caso estaba en esas líneas breves que, leídas seguidas, cambiaban el ritmo de la historia y pedían una comprobación más. La sala de archivos entregó el primer ángulo con el zumbido bajo de un fluorescente. El microanclaje fue la tarjeta de tiempo. Entradas irregulares, salidas anticipadas, un hueco la noche del jueves. Obstáculos, firmas ilegibles, lluvia que manchó un margen, una fotocopia vencida por el calor de la máquina. La promesa inmediata era rescatar el contrato y los avisos escritos para ponerles fechas claras. El contrato llevaba tinta negra y grapas oxidadas. Primer aviso, consumo en horario. Segundo, discusión con capataz. Tercero, abandono de puesto. Las iniciales del trabajador aparecían enteras en los 2 primeros documentos. En el tercero, solo un garabato apurado. El tramo final decía cese en revisión con letra distinta. La fecha coincidiría con la retirada del yute en el almacén y con el ticket de la cantina. El papel no conjeturó, solo ordenó. La cantina Gould's Nest ofreció el segundo bloque con ruido de máquinas de pinball y platos de loza gruesa.
Microanclaje, cuaderno de cuentas con lápiz sin goma, línea del jueves a las 21:57, 2 cafés y un bocadillo. Obstáculos, talonarios sin copia en papel carbón, reiteración de importes que podrían mezclarse con otra noche. Resultado próximo, vincular la numeración del talonario con el tiquete encontrado en la chaqueta y con la caja usada de la cantina. El cruce se sostuvo. El dueño guardaba talonarios viejos en una caja de cartón. El rollo usado coincidió en fecha y secuencia con el papel granulado que había en la casa de Pine Street. En el margen de un cuaderno de tapas duras, una nota breve. S.W. quedó a deber 25 centavos, pagó viernes. Ese apunte no probó presencia en la madrugada, pero amarró horario y nombre al perímetro del puerto el día previo. La hoja de incidentes de la policía completó la textura con ruido de pasillos y tinta que mancha los dedos. Microanclaje, una intervención en la misma cantina 3 semanas antes, empujón y vaso roto sin detención. Obstáculos, testimonios contradictorios, nombres que no quisieron firmar. Promesa, solo usar lo que tuviera fecha, hora y número de parte. En la columna de observaciones, un agente escribió aliento alcohólico con la A mayúscula torcida. El camino anterior al muelle llegó desde más lejos que el lago. El expediente escolar del Centro de Formación Fluvial, encontrado en una caja con polvo y grapas, decía no completó curso y ausencias en módulo de seguridad. Microanclaje, boleta con notas medias en maniobra, bajas en normativas, obstáculos, papeles incompletos, directivo ya retirado, teléfono que daba tono muerto. Resultado próximo. Atar esa falla técnica a la economía de contacto descrita en la casa, donde se evitaron interruptores y superficies lisas. El motel sumó su ruido bajo, un televisor apagado que aún crujía, recibos impresos con cinta pálida. Microanclaje, pago por día y medio, billetes pequeños, una firma larga, nerviosa. Obstáculos, humedad que borró números, hojas de caja mal calcadas. Resultado. Los recibos cerraban la noche entre el jueves y la madrugada del viernes con un paréntesis apenas marcado, suficiente para fijar presencia en el corredor gris de la ruta y un regreso al amanecer. Los patrones no fueron diagnóstico ni psicología. La mirada fría exigía frenar donde empezaban las suposiciones. Lo que sí se veía eran noches largas, impulsos cortos y una cadena de decisiones pequeñas que sostenían trabajos de fuerza y silencios aprendidos en los bordes. Las multas en la nómina, los huecos en la tarjeta de tiempo, el préstamo de una navaja que no volvió, la bobina pequeña de yute, piezas sin brillo que juntas hacían sentido operativo. Los abogados aparecieron en los papeles con sus propias marcas. El defensor, de oficio, pidió copia de avisos disciplinarios y cadenas de custodia de archivos. La fiscal juntó talonarios, pareó talonarios con horarios y dejó constancia del método. La agente de caso puso pestañas adhesivas en cada documento que iba a entrar como soporte de contexto, no como pieza clave. La regla fue no decir más de lo que probaban. Horarios, firmas, faltas, préstamos, acceso. El interrogatorio interno de la empresa añadió una capa final, más seca. Microanclaje, libro de rondas del vigilante con una línea en rojo, cambio no efectuado, hora C3. Obstáculos, ninguna cámara en el pasillo de bobinas, candado del portón lateral mal cerrado por lluvia. Promesa de abroche, cruzar la línea del vigilante con el paro del cabestrante del elevador a las 03:18, cuando el ruido grande se apagó y quedó, por 7 minutos, un silencio relativo en el muelle 3. El respiro que daba esta historia lateral no cambiaba la cronología de la noche, pero la enmarcaba. El puerto no era una anécdota, era un hábito. La vida al borde del agua ordenaba días y desórdenes y enseñaba una disciplina rara: tocar lo justo, hablar bajo, moverse sin dejar marcas largas. Ese hábito, cuando se volvía papel, sonaba a humedad, a aceite y a cinta adhesiva. En la carpeta del caso, la grapa nueva dejó 2 mordidas brillantes en la ceja superior del conjunto de copias. La sala de pruebas olía a cartón húmedo y tinta reciente. Sobre la mesa, 4 bolsas Kraft numeradas esperaban la grapa final. El cuaderno de evidencia se abrió por el folio del yute. 3 cabos en giro horario, cinta aislante azul en el extremo, coincidencia con el cabo hallado en el muelle 3. La suela semicircular del baño encajó con un desgaste exterior inusual. La foto comparativa fijó escala y ángulo. La chaqueta entregó serología presuntiva positiva a sangre ajena al grupo del detenido. El laboratorio pidió secado lento para enzimas. El ticket de la cantina cerró día y hora con la caja usada.
La identificación en sala espejada quedó registrada en casete y formulario. Nada de declaraciones extensas, piezas cortas, fechas, firmas. La preparación exigió ritmo bajo y precisión. La fiscal organizó paneles fotográficos. La agente de caso cruzó cadenas de custodia y trasladó las prendas a sobres nuevos. La defensa anunció una moción para excluir la rueda de reconocimiento por supuesta sugestión y otra para impugnar el yute por contaminación de puerto. El juez fijó audiencia previa con límite estricto. Se revisó quién hablaría primero y qué quedaría fuera del alcance del jurado por ahora. El cuaderno de pruebas marcó el primer microanclaje, fibra verde de yute en zócalo de pasillo. Obstáculos, ausencia de corte limpio, posibilidad de trasvase por contacto. Precisión, patrón idéntico al de bobina pequeña retirada el jueves, cinta azul igual a la del cajón del muelle 3. Promesa de resultado, informe pericial con microfotografías y cuadro de correspondencias. El segundo bloque afinó serología. Microanclaje, mancha hemática en puño de chaqueta, grupo compatible con humano no coincidente con tarjeta médica del detenido. Obstáculos, humedad residual, riesgo de degradación enzimática. Precisión, potencial para PGM y EAP si el secado respetaba protocolo. Promesa, dictamen preliminar admisible como indicio, no como identificación personal. La rueda de reconocimiento entró por la puerta de la doctrina. Microanclaje, numeración sin nombres, frase neutra repetida, cambios de orden. Obstáculos, defensa alegó fatiga de testigo y aire acondicionado ruidoso como distractores. Precisión, psicólogo de guardia no intervino. Fiscalía sostuvo salvaguardas y registros de hora exacta. Promesa, testimonio limitado a procedimiento, sin valoraciones, con cinta y formulario como respaldo. El libro de herramientas del Muelle 3 dio su propia resistencia. Microanclaje, navaja prestada a las 22:15, sin firma de retorno. Obstáculos iniciales ilegibles en el libro, lluvia que manchó márgenes. Precisión, coincidencia de talonario en cantina, cambio no efectuado a la SEC3 en libro de rondas. Promesa, inspector del puerto para certificar prácticas y errores de cierre del portón lateral. Las mociones se ventilaron con luz plana. La defensa atacó por 3 vías: sugestión en la identificación, cadena de custodia del yute y contaminación de la chaqueta por contacto con agua. La fiscal respondió con secuencia de sellos, firmas y traslados. Cada bolsa mostró hora y mano. El juez admitió la rueda por cumplir estándar de neutralidad, reservó objeción para el contrainterrogatorio y mantuvo el yute con exigencia de instrucción al jurado sobre su peso probatorio. La testigo, en paralelo, recorrió un pasillo más silencioso. El equipo de víctimas del tribunal le ofreció rutas de entrada y salida sin cruce con familiares ni prensa. Se definieron cortes de tiempo, pausas si el pulso subía y una silla cerca del vaso de agua. La fiscal no prometió alivio, prometió método. El guión de preguntas evitó adjetivos, buscó distancias, luces, sonido, la S torcida que la cinta recogió. La logística se volvió mapa, sala disponible, orden de testigos, cabina para peritos con microscopio portátil. En la mesa larga, las cartulinas con fotos recibieron esquinas transparentes para no dañarlas. Las escalas métricas se pegaron con cinta que no dejaba residuo. El alguacil probó el proyector. La bombilla falló una vez, funcionó a la segunda. Un técnico probó el casete. El zumbido de fondo era bajo, suficiente para oír timbre y respiraciones. La última resistencia vino del papel. La defensa pidió excluir la referencia al folleto de practicaje fluvial por prejuicio indebido. El juez limitó su uso a ubicación y trazo, sin conjeturas. La fiscal retiró una foto duplicada que podía confundir. El cuaderno de evidencias sumó un apéndice con copias legibles. La agente de caso volvió a leer cada etiqueta de bolsa, donde la tinta se había corrido, reetiquetó sin romper sello, con anotación de corrección. El calendario del condado fijó fecha con hora de inicio y margen para voir dire. El fiscal adjunto preparó cuestionario de jurado, turnos de noche, sensibilidad a pruebas de laboratorio, experiencias en puertos. Nada buscó emociones, todo buscó sesgos operativos. El expediente ya pesado sonó distinto al cerrarse. La tapa se curvó apenas. La orden de citación a peritos salió de la impresora de matriz de puntos con dientes finos y tinta fresca. Al tacto, aún manchaba. A las 092, el jurado ocupó los asientos y la madera de los bancos crujió. La lámpara central vibró una vez y dejó un zumbido plano. El día se abrió con orden. Instrucciones breves del juez,
paneles fotográficos cubiertos por papel cebolla, una mesa larga con bolsas Kraft selladas. La fiscal colocó la cuerda de yute y la suela comparativa al alcance de la vista. La defensa pidió preservar objeciones. En la carpeta, la cinta de casete de la identificación reposó junto a la cadena de custodia. Afuera, una llovizna fina pegó al vidrio. La sala quedó a temperatura de archivo, sin corrientes. Nada prometía espectáculo. Todo el ritmo fue contenido y estable. Se fijaron límites a preguntas, se programaron recesos cortos, se definió quién tocaría cada pieza. El precio oculto era la fatiga. A media tarde, la atención ya no perdonaría una imprecisión. Lo que quedara nítido hoy resistiría el contrainterrogatorio del siguiente bloque. El primer bloque entró por la puerta de la logística. Microanclaje. La agente de casos llevó la cuerda de yute en bolsa con sello intacto y etiqueta con hora y firma. Precisiones. El traslado del zócalo al sobre, las microfotografías del trenzado, la coincidencia con la bobina pequeña del muelle 3. Obstáculos. La defensa alegó riesgo de contaminación ambiental en puerto y en vivienda. Promesa inmediata. El perito en fibras tomaría la palabra con láminas a escala y comparativas impresas. El perito habló con objetos, no con adjetivos. La diapositiva mostró 3 cabos en giro horario, rebaba verde prensada en astilla de barandal, cinta aislante azul con arranque irregular. La lupa proyectada convirtió textura en mapa. La línea de resina coincidió con el cabo del cajón del muelle. El contrapeso llegó en forma de pregunta escrita. ¿Y si la fibra viajó en ropa de trabajo? La respuesta quedó en la secuencia de sellos. Recogida, bolsa de papel, firma, traspaso, refrigerio evitado, secado controlado. El bloque cerró con el yute situado como hilo, no como firma. El segundo bloque fue la voz fijada en cinta. Microanclaje, la rueda de reconocimiento con números, frase neutra de 10 palabras, variación de orden. Precisiones, la testigo escuchó 2 rondas. El zumbido del aire acondicionado quedó bajo en la grabación. El psicólogo de guardia no intervino. Obstáculos, la defensa apuntó a la fatiga y a la influencia del ruido. Promesa, la propia testigo entraría después para anclar distancia, luz-sombra y la sibilante torcida que la cinta registró. La testigo avanzó con pasos medidos. Microanclaje, una silla próxima al vaso de agua, un reloj de pulsera que marcó segundos visibles. Precisiones, hora de llegada, tiempo de espera, ruta sin cruce con prensa. Obstáculos, manos frías, respiración alta. La fiscal no buscó narración larga, buscó geometrías, la altura relativa a la puerta, el ángulo del haz de linterna, la distancia de brazo. El contrainterrogatorio probó desgaste, buscó errores, no arrancó más que lo que ya estaba en acta, reconocimiento por voz y rasgos dentro de márgenes de procedimiento. El laboratorio ocupó la mesa con la chaqueta. Microanclaje, presuntiva positiva a sangre en el puño, serología de grupo no coincidente con tarjeta médica del detenido. Precisiones, secado lento para preservar enzimas, potencial de PGM y EAP en tejido no lavado. Obstáculos, humedad de la madrugada, riesgo de degradación. La defensa ensayó la palabra trasvase como llave. El perito respondió con tiempos, recogida a las 0640, sellado a las 647, registro de frigorífico evitado, cadena sin rupturas. El tejido sostuvo su condición de indicio, no de identificación personal. La suela semicircular del baño entró en escena con su propio perfil. Microanclaje, desgaste exterior anómalo, medio giro en tablón central del recibidor. Precisiones, foto comparativa con escala, sobreposición de ángulos, coincidencia con la mecánica de evitar crujidos. Obstáculos, parcialidad de la marca y ausencia de molde completo. La defensa ofreció alternativa genérica, cualquier bota gastada. El perito cerró con rango estadístico bajo para coincidencia casual en esa combinación de borde y giro. La pieza quedó donde debía, suma, no llave. El puerto compareció por delegación. Microanclaje, libro de herramientas con préstamo de navaja a las 22:15 y ausencia de firma de retorno. Libro de rondas con cambio no efectuado a las 03, parón del cabestrante a las 3:18. Precisiones, gozne lateral de la verja con óxido, candado mal cerrado en noches de lluvia. Obstáculos, iniciales ilegibles, copias manchadas. El inspector certificó prácticas y errores. La defensa marcó el hueco como duda razonable. La fiscal lo colocó como ventana temporal compatible con el itinerario ya trazado. Día por día, la sala sostuvo su mecánica. Lunes fijó método y fibras. Martes trajo voz y sombra. Miércoles abrió serología y suela. Jueves encajó puerto y tiempos. Viernes recogió los cabos con instrucciones al jurado.
El juez pidió no leer emoción en objetos ni palabras. Exigió peso distinto para lo directo y lo inferido. El jurado tomó notas en silencio. Algunos asintieron solo para sí. Afuera el clima no cambió. Llovizna, cielo bajo, luz de sodio en la tarde. Las conclusiones llegaron sin aspavientos. La fiscal sumó el recorrido con los mínimos suficientes. Entrada medida, control corto, retirada por la misma ruta. Yute, suela, voz, sangre ajena al grupo. La defensa sostuvo alternativa en trabajador anónimo, contaminación probable y reconocimiento fatigado. Las instrucciones delimitaron terreno, qué considerar hecho, qué considerar circunstancia, qué considerar probabilidad. La sala quedó con su zumbido y el lino de las togas apagado. El veredicto se formó fuera de vista. El reloj del pasillo marcó las 16:31 cuando entraron. La madera volvió a crujir en la primera fila. La lectura ocupó menos que una página. El papel, al doblarse, hizo un ruido seco. La sala no cambió de luz. El alguacil abrió el pasillo y los peritos se quedaron quietos junto a la mesa, esperando firma. En el libro de actas, la hora del veredicto quedó escrita con tinta negra, 16:37. En la acera, el agua siguió cayendo de los neumáticos estacionados en hilo lento. El cartel con los nombres se atornilló al yeso frío al hacer 7:15. Afuera, la llovizna resbaló en un hilo por la placa de bronce y dejó una gota en la esquina inferior. El pasillo de la estación MC12 olía a café de ayer y desinfectante. Se apagó la lámpara del vestíbulo durante un minuto exacto y volvió con luz baja. En el tablón de corcho, una hoja nueva fijó el turno de la semana y al lado, el anuncio de una beca con apellidos recortados en tipografía limpia. En el juzgado, el acta del veredicto quedó encuadernada con la cinta roja del condado. En el penal estatal, la orden de ingreso se imprimió en papel pálido, 2 copias. La lluvia hizo un ruido apagado en la marquesina de latón. La ciudad siguió en su rutina de octubre, sin prisa. Lo que siguió no buscó forma de noticia. Fueron trámites con fecha y tinta, recursos previstos y rechazados, calendarios de formación, reparaciones en el puerto. En el borde de esa calma quedaron cosas que no iban a cerrarse pronto y una promesa de método en los meses siguientes. El primer día después trabajó con objetos quietos y un rumor de agua. La sala pequeña de la estación recibió la placa con los nombres. La tornillería raspó el metal y dejó un semicírculo fresco en la pintura. Obstáculos. Manos temblorosas a la hora de alinear, destornillador corto, yeso blando. Precisión. 4 tornillos, arandela, nivel de burbuja, un paño para secar el borde de bronce. Resultado inmediato. La placa quedó recta. El reflejo de la lámpara marcó una línea horizontal que no se torció. El cementerio de la colina tuvo su propio tono. Microanclaje, flores plásticas que no chorreaban, cinta con fecha, tierra húmeda sin charcos. Obstáculos, viento cruzado que empujó velas finas, llovizna que borró tiza en 2 nombres. Promesa, el memorial de la estación sostendría los datos legibles de un archivo con recortes y fotos pequeñas, lejos del clima. El penal encuadró el hecho sin adjetivos. Microanclaje, puerta de admisión, mesa metálica, formulario de ingreso con casilleros de salud y pertenencias. Obstáculos, llamada a médico por curas menores, ropa húmeda de lluvia sellada aparte, pulsera de identificación corregida por error de inicial. Precisión, fotografía de frente y perfil, huellas en tarjeta, altura tomada contra pared de marcas. Resultado siguiente, asignación a módulo, revisión nocturna, rutina de conteo. El puerto reparó lo que había fallado en silencio. Microanclaje, gozne lateral de la verja, sustituido por pieza nueva, candado con número y registro de llaves actualizado. Obstáculos, óxido que hizo ceder el primer tornillo, turno de noche con menos personal, lluvia que retrasó la soldadura. Precisión, libro de rondas con horario doble firmado, nota de que la puerta no permanecería abierta por lluvia. Resultado, pasarela con cierre correcto y cadena alta que ya no golpeó a intervalos. La fiscalía escribió en plano bajo. Microanclaje, sesión de revisión con el equipo, carpetas abiertas, hojas marcadas con pestañas. Obstáculos, fotocopias lavadas por agua del primer día, etiquetas con tinta corrida que exigieron reetiquetar sin romper sellos. Precisión, listado final de pruebas admitidas y no admitidas, cronología con minutos, archivos de casete duplicados en cinta nueva. Promesa, mantener el expediente accesible a instancias de apelación y a solicitudes públicas que llegaran con el tiempo. La línea de víctimas del tribunal trabajó con tiempos cortos. Microanclaje, registros de atención, rutas de acceso y salida al edificio,
sillones en sala pequeña con luz de techo suave. Obstáculos, calendarios cruzados, horarios de turnos médicos, resistencia de algunos a hablar. Precisión, sesiones de apoyo programadas, transporte cubierto para 2 familias, folletos con números de guardia. Resultado inmediato, una agenda realista, sin exigencias superiores a lo que cada uno podía. En el condado quedó asentado lo que se sabía. Quedó establecido, entrada por puerta trasera con empuje medido, control corto y silencioso, retirada por la misma ruta, correspondencias entre yute, suela, voz en cinta y serología ajena al grupo del condenado, ventana temporal compatible con el recorrido al muelle. Siguió desconocido, un motivo que no explicara además, la posibilidad de un aviso previo, la secuencia exacta entre habitaciones cuando el ruido del frigorífico tapó microsonidos. No hubo doctrina añadida, el papel mantuvo lo comprobable y dejó sin cerrar lo que no. Los recursos se movieron sobre fechas concretas. Microanclaje, notificación de apelación ordinaria con sello de recepción y timbre, respuesta de la Cámara con rechazo motivado en 2 párrafos, obstáculos, trámites lentos por atasco de calendario, testigos que no querían repetir presencia. Precisión, el fallo citó estándares de identificación y cadena de custodia, no halló vicio de procedimiento. Resultado, condena firme, traslado definitivo, expediente en archivo activo unos meses más. La estación EMS-12 aprendió sin proclamas. Microanclaje, cartilla de rueda de reconocimiento sin inducción, hojas plastificadas, módulo breve de higiene de escena para personal de guardia, lista de teléfonos para atención en crisis, obstáculos, presupuesto corto, instructores disponibles solo fin de semana, reticencia a traer noche y casa a clase. Precisión, ejercicios con luz baja y ruido de fondo controlado, simulación de pasillos estrechos, uso de linterna a altura de cintura. Resultado, pauta adoptada por turno, papel visible junto al cuadro de rotaciones. El archivo de prensa, más frío que cualquier sala, guardó lo imprescriptible. Microanclaje, carpetas con recortes, fecha en lápiz en cada margen, foto de una puerta abierta bajo lluvia. Obstáculos, titulares desparejos, errores de nombres en columnas antiguas, imágenes mal expuestas. Precisión, copias limpias, nombres corregidos en etiquetas internas, lista de fuentes en el reverso. Resultado, un cuerpo mínimo de memoria verificable, lejos de la tentación del relato fácil. El último en moverse fue el muelle en primavera. El cabestrante recibió engrase, la lámpara alta se sustituyó por otra estable, el tablero de control se cerró con tornillos nuevos y una tapa sin holguras. La pasarela dejó de devolver el golpe metálico a intervalos regulares. El agua del lago más clara pegó una película en los maderos y los volvió otra vez iguales. La lámpara del muelle 3, cambiada a finales de abril, ya no parpadeó. En Pine Street, el zumbido del frigorífico de la estación sonó plano y luego se detuvo al abrirse la puerta. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.